Bien, hermanos, los invito a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan y vamos a buscar esta vez en el capítulo 8. Vamos a dar lectura desde el versículo 30 en adelante. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y dijéronle: nuestro padre es Abraham. Dícele Jesús: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Empero ahora procuráis matarme, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. Vamos a leer hasta aquí en principio, queridos, una palabra que siempre viene a mi corazón y hace rato tenía ganas de compartirla o de profundizar un poco en esta experiencia que tiene el Señor Jesús con los judíos de su tiempo, que si vemos dando vuelta a la página, ya desde el capítulo 8 y antes también, el Señor había estado cerca de Jerusalén y luego en el capítulo 8 comienza diciendo que el Señor se fue al Monte de las Olivas, esto es, en Jerusalén, cerca del templo, donde sabemos que nuestro Maestro pasaba noches enteras orando con el Padre Celestial, orando por sus discípulos, orando por las ovejas perdidas que no tienen pastor, orando por la obra a la cual él había sido encomendado, orando por lo que quizás iba a acontecer al día siguiente y recibiendo respuesta del Padre. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. El Señor tenía un diálogo permanente con su Padre, al punto tal que cuando los discípulos veían que el Señor oraba, ¿cómo le dijeron? Señor, enséñanos a orar. Era una oración distinta, era una oración nueva, que ellos veían en el Señor y que querían experimentar. Este capítulo 8 es largo, tiene 59 versículos y pasan muchas cosas en él, de las cuales no tenemos tiempo para analizarlas, pero comienza el versículo 2 diciendo que a la mañana siguiente de esa oración que tuvo en el Monte de las Olivas,
Volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él los enseñaba. Seguramente en esa misma oración de la noche se estuvo preparando para enseñar esas palabras que tenía que dar al pueblo. Y toda la doctrina que está encerrada en este capítulo 8, todas estas enseñanzas, enseñanza y doctrina es lo mismo, que son tan grandes, tan profundas. Yo no me siento ni siquiera en condiciones de explicar nada, solamente compartir lo que a mí el Señor me mostró. Pero en este capítulo 8 hay cosas muy profundas, a las cuales lo único que sé es que el Señor quiere que las conozcamos. Después vamos a ver qué hay que hacer para conocerlas, pero comienzan ya los ataques diabólicos en este capítulo 8 cuando le traen al Señor a esta mujer que fue tomada, ¿en qué? En adulterio. Acá en el título que le pusieron después a la Biblia, no es el título original porque la Biblia no se escribía con títulos, dice la mujer adúltera. Y esto ya nos han enseñado a nosotros desde chicos, ¿no? ¿Y el hombre? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no lo tomaron también y lo llevaron delante del Señor? Vemos cómo era esta sociedad, pero también cómo es el corazón humano hipócrita, siempre buscando la ventaja, siempre buscando justificarse delante de Dios. Y entonces lo ponen a esta mujer adelante y el Señor les habla estas palabras que quedaron para siempre, aún en el vocabulario humano, mundano. ¿Quién no conoce la frase, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero? Es una frase que ya prácticamente la usa mucha gente, aunque conozcan o no al Señor como su Salvador. Y el efecto que produjo esta palabra fue demoledor, devastador. Porque en el 9 dice, oyendo ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y la misericordia del Señor ya con esta mujer, en esta pequeña conversación que tuvieron, suficiente para decirle todo con pocas palabras. En el versículo 11 el Señor le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué precioso, ¿no? Porque en tan pocas palabras el Señor le estaba diciendo todo. Por un lado, te perdono de tus pecados. Por otro lado, conviene que empieces una nueva vida. No se sabe qué mujer era, con quién estaba. Hoy en día el adulterio es uno de los pecados más comunes que está alrededor nuestro. Y es el pecado más justificado, creo, que existe. Bueno, pero si hay amor, dicen, ¿no? El amor todo lo vale, el amor permite que pasen estas cosas. El Señor había establecido su palabra y el adulterio entraba dentro de los pecados que el Señor aborrece. No hacía falta que vengan estos hombres fariseos y escribas a recordarle la misma palabra que el Señor había escrito. Pero el Señor acá le da a esta mujer esta palabra de vida eterna cuando le dice vete y no peques más. Y esa palabra a mí por lo menos me redarguye también de corazón, porque me lo imagino al Señor diciéndomela a mí en persona. Cada vez que yo me acerco al Señor y le pido perdón por mis pecados, el Señor me va a responder, bueno, te perdono, porque veo que lo estás haciendo de corazón, sinceramente, pero ya está. Vete y no peques más. Luego este versículo 12, también precioso. Y yo me preguntaba, ¿a quién les habló? Porque dice que había quedado el Señor y la mujer y se fueron todos. Pero había gente escuchando todavía.
almas que querían seguir escuchando al Señor, algunos para condenarlo, otros porque le amaban. Lo cierto es que la palabra de Dios es para todos, y lo que el Señor Jesús dejó escrito en su palabra también es para todos. Para los que lo aman, para los que lo rechazan, para los que son indiferentes. Este texto aplica para todos. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Y se ve que los mismos fariseos que en el versículo 9 se habían ido, volvieron. Son esos animales que describe en el Salmo 22, ¿no? Los perros. El otro día veíamos en la familia, ¿no? Un video de un muchacho siendo asediado por perros. Era gracioso, pero a la vez es algo horrible que te pase. Martín tiene experiencia, ¿no?, con los perros. Varios perros acechando a una persona y tratando él con un palo de alejarlos, y los perros volviendo, y cada vez que se daba vuelta venía un perro. Eran como 6 o 7 perros. Y así me imagino la situación espiritual del Señor, rodeado por estos hombres diabólicos, que como decíamos ahí en el Salmo 22 los llama perros y también los llama toros de Basán. Y entonces volvían, constantemente volvían, porque el objetivo de ellos era destruir al Señor y destruir esa obra por la cual ahora nosotros estamos reunidos. Y entonces los llevan a un plano espiritual o pseudo espiritual y tratan al Señor de mentiroso, de una persona que habla de sí mismo. Y después, bueno, tantas cosas que dice, ¿no?, que le decían ellos al Señor. Tú de ti mismo das testimonio. Después ellos le empiezan a cuestionar cada una de las cosas que el Señor les decía. Y en el versículo 20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las limosnas, en el templo, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había venido su hora. Luego el versículo 21 les vuelve a hablar. Yo me voy y me buscaréis, mas en vuestro pecado moriréis. Y estas palabras son fuertes también, porque el Señor, cuando hablaba, por un lado dice Juan que conocía los corazones, que no tenía necesidad que nadie le declarase las cosas, porque Él sabía lo que había en el corazón de las personas. Y por un lado les estaba anunciando la manera en que Él iba a morir y que iba a ir al Padre y que ellos no le podían seguir. Lamentablemente no le podían seguir porque estaban en pecado todavía. Por eso les dice en el 21, yo me voy y me buscaréis, mas en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Y después en el 23 y 24 dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. De otra manera, también acá el Señor les estaba anunciando esa característica que llevan todos los hombres, que es la paga del pecado, que es la muerte. Y vemos la reacción de estos hombres. No podían entender que estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Ellos se consideraban el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Ellos se denominaban hijos de Abraham o hijos de Dios, como hemos leído. El Señor les tenía que decir, ustedes son de este mundo y yo soy de arriba. Pero no podían verlo, no podían. Acá varias veces el Señor les dice que no pueden venir
Y si vamos a San Juan 5, otro texto tan conocido, en el versículo 40, dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, por un lado no querían y por otro lado no podían. Una cosa lleva a la otra. El hecho de que no querían creer en el Señor como su Salvador les impedía poder tener la vida eterna. El hecho de que no quieran, como dice en el versículo anterior, escudriñar realmente las Escrituras para reconocer en ese hombre de Nazaret al Salvador del mundo, era lo que les impedía después seguir al Señor. No podéis venir a mí. Y se lo dice en Juan 7 también, en el versículo 34. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podréis venir. Les faltaba una experiencia vital, una experiencia que solamente la pueden tener aquellos que realmente creen en el Señor Jesús como su Salvador. Y cuando eso pasa espiritualmente con nosotros, se produce algo también. Una persona que realmente es convertida y que es salva, en ese mismo momento pasa de muerte a vida eterna. Esa mujer que fue encontrada en adulterio, no se sabe si lo cumplió o no. Yo creo que sí. Teniendo semejante oportunidad, su vida habrá cambiado. Pero la palabra no lo dice. Quizás después fue una de las que lo seguía, una de tantas mujeres que estaban con él, como pasó con María Magdalena, por ejemplo. Acá estos hombres estaban delante del Salvador del mundo, delante de la luz del mundo, y no podían creer en él. Pero como hemos leído al principio en el versículo 30, esta palabra a mí personalmente siempre me desconcertó. ¿Qué dice el versículo 30? Muchos creyeron en él. ¿Qué habrán creído? ¿Una parte? ¿Habrán creído todo? ¿Habrán creído lo que a ellos les convenía? Acá está hablando de los judíos. Muchos judíos creyeron en él. Pero también se puede aplicar a la humanidad de hoy día, ¿no? ¿Cuántas personas dicen creer en el Señor Jesús? ¿Cuántos hay que se denominan o se piensan o entienden que son cristianos? Millones y millones en todo el mundo. Prácticamente todo el mundo occidental se considera cristiano, de una u otra forma. Pero ahí en Santiago dice, ¿no? Tú crees que Dios es uno, bien haces. Vamos a leerlo. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esto apliquémoslo a nuestro tiempo. La gente sabe quién es Jesús. Ya pocos dudan de que existió un hombre que se llamó Jesús. Ahora, ¿qué representa ese Jesús en su vida, espiritualmente hablando? Ahí está la cuestión. Algunos creen en lo que decía, pero les falta la otra experiencia, que es la de reconocer sus pecados, presentarse al Señor en confesión, humillarse y rogar e implorar por una salvación. Muchos creyeron en Él. Pero como decíamos al principio, el Señor conoce los corazones. Entonces, particularmente a esos que creyeron en Él, les contesta en el versículo 31. Y decía Jesús a los judíos que habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y para los que estuvimos ayer en la reunión de la iglesia en Buenos Aires, el pastor Parenti habló de Apocalipsis capítulo 3,
y enfatizó en el versículo 8, ¿se acuerdan? Vamos a buscarlo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. El hermano desarrolló este versículo, a mí me hizo mucho bien, porque cada una de las etapas de nuestra vida está en este versículo. Y en ese momento, frente al templo, frente a estos hombres, se les presentó lo mismo, una puerta adelante de ellos. El Señor les dijo primeramente, yo soy la luz del mundo. En otra oportunidad les dice, yo soy la puerta. Acá les dice a los judíos que creyeron, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. A Filadelfia, ¿qué le dice? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, creo en el Señor Jesús, soy salvo. Pero ahora tengo otra puerta que pasar. Ya soy salvo. El Señor me invita a cruzar otra puerta. En este caso, la de guardar su palabra, o como dice acá en San Juan 8, permanecer en mi palabra. Qué distinto, porque muchos fueron los que siguieron al Señor, pero no todos podían permanecer. En San Juan 6 es que dice, ¿no? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? 6:60. Y muchos de sus discípulos oyendo lo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y después en otra parte dice que muchos se volvieron atrás. En el 66, desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondiéndole Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hay una puerta, hermanos, espiritual que el Señor nos invita a cruzar. En este caso, el ejemplo es el de guardar la palabra. Filadelfia la cruzó a esa puerta y por eso fue hallada fiel. Guardaste mi palabra, no negaste mi nombre. Entonces se puede decir de los hermanos en Filadelfia que fueron verdaderos discípulos del Señor. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y una vez que se cruza esa puerta, el Señor nos invita, ahí en San Juan 8, no puse señalador y ya lo perdí, San Juan 8, en el versículo 32, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¡Qué precioso! Cada paso que damos con el Señor nos lleva a un estadio más de santidad, pero también de conocimiento. Nosotros estamos en una comunión de iglesias que tratamos de guardar la palabra y no negar el nombre. Y el Señor en su misericordia nos ha dado muchas cosas que están acá en la palabra, que hoy por día podemos decir, conocimos la verdad, conocimos muchas doctrinas, que quizás otros hermanos salvos no las conocen o no las conocieron. Hermanos que estuvieron mucho antes que nosotros. Y eso es porque cuando se nos invitó a cruzar una puerta, la cruzamos. Y creo que la vida del cristiano siempre es eso, el Señor invitándonos a cruzar. El pastor Parente dijo, antes de guardar la palabra y no negar el nombre, ¿qué hizo Filadelfia? ¿Tuvo un poco?
de potencia. E inmediatamente llevó la palabra potencia a la potencia que es según Dios, que nace de un corazón humillado, quebrantado. Entonces, nosotros ahora venimos acá a la cena del Señor a buscar en el Señor el perdón de nuestros pecados, la limpieza de los mismos. Pero ¿qué más? Porque nos podemos quedar solo en el versículo 30, con nuestra experiencia personal. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Ahora el Señor invitaba a avanzar, a crecer, a proseguir. Fíjense la reacción de estos hombres, que habían creído en Él. Por eso me llama tanto la atención. Pero al Señor no, por eso siguió indagando en su experiencia espiritual. Bueno, ¿vos crees en mí? Ahora te propongo esta puerta. La puerta de ellos, en este caso, era reconocerse hijos del diablo y rogarle al Señor, como dice ahí en San Juan 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a todos los que le recibieron, los que cruzaron la puerta, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces uno puede, como también pasaba con una de esas iglesias en Apocalipsis, tener nombre, que está viva, pero ¿cómo estaba? Estaba muerta. Ellos decían, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no servimos a nadie. Los que leímos Nehemías capítulo 9 dice, ahora somos siervos, en una oración, ¿no? Siervos somos. Entonces estaban mintiendo. En ese caso eran siervos de los persas, pero acá el Señor les dice esta verdad también, que hasta nosotros nos tiene que redarguir todo el tiempo. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Entonces, queridos, tenemos la oportunidad a nivel personal, pero también como iglesia. La reunión de ayer fue muy importante, porque el Señor nos sigue invitando a cruzar esa puerta, para ser verdaderamente los discípulos del Señor, para ser verdaderamente libres. Ayer hablaba con un hermano que pasó por varias iglesias, me dijo. Iglesias denominacionales, otras no denominacionales, iglesias que tenían el carácter de una secta, otras iglesias donde dice que el pastor era un tirano, que se hacía solo lo que decía el pastor. ¿Dónde está la libertad del Señor en esas iglesias? Porque no van primeramente a cumplir con la primera misión, que es permanecer en la palabra. La palabra está, pero si yo no la cumplo no puedo permanecer en ella. Y si no conozco la verdad no puedo ser libre. Este hermano dice que con su esposa oraron por mucho tiempo para que el Señor les muestre a dónde tenían que congregarse. Un día entraron a la iglesia, dice que había 4 o 5 personas nomás, pero entendieron que ahí era donde tenían que estar. Y me dice, de la iglesia de la cual salimos, en los próximos 3 meses después de que nos fuimos nosotros, se fueron como 15 o 20 personas más. Pero esas 15 o 20 personas más todavía andan boyando de un lado por el otro. Y pasaron por esta iglesia, pero no les gustó la música, no les gustó la vestimenta, no les gustó la forma en que se da la palabra. Entonces, tuvieron una puerta adelante, pero no la pasaron. Y son hermanos nuestros que están. Algunos son sinceros y están buscando, y cuando uno es sincero delante del Señor, el Señor responde.
¿Cuántos de nosotros hemos llegado a este lugar guiados por el Señor? Y así cada uno puede dar testimonio, porque el Señor responde cuando uno es sincero. Y por eso dice acá, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Que nosotros también, queridos hermanos, podamos ser verdaderamente libres. Y pensar también. Esto le tocaba a los judíos de la época del Señor Jesús. Hoy en día se puede decir, se puede aplicar a aquellos que todavía están sin conocer la verdad del testimonio bíblico de Filadelfia. No lo que dijo Armando Di Pardo, sino lo que está encerrado en la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo. Pero el Señor está esperando que pasen esa puerta. Muchas veces implica separarse de la familia, implica separarse de la congregación, muchas veces implica tomar decisiones que pueden ser muy tristes, pero necesarias. Y también lo podemos aplicar a nuestra vida, nosotros que estamos en el testimonio Filadelfia, que podemos decir yo soy hijo de... Y sin embargo, el Señor nos ve como siervos del pecado. Porque cuando realmente tenemos que cruzar esa puerta que es la cruz, la puerta que el Señor nos invita a cruzar es la cruz, no la cruzamos, entonces estamos de alguna manera rechazando la libertad que el Señor nos ofrece y rechazando la verdad que el Señor nos ofrece. Estas dos cosas les propuso el Señor a aquellos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y el 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que el Señor nos bendiga, que podamos darle gracias al Señor de poder tener acceso a la palabra, de poder tener comprensión de la misma gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y también gracias a la obra del Espíritu Santo en hermanos que nos precedieron y nos enseñaron estas cosas. Qué triste es que cuando hay algunos que rechazan todo lo que se enseñó antes y quieren empezar de cero. Yo lo vi, lo charlé con hermanos mayores que yo. Yo no leo nada de eso para no dejarme influenciar o para no dejarme confundir. Yo voy directo a la palabra. Y si uno ve la historia del pueblo de Dios, siempre volvían a la palabra y siempre volvían a repetir la historia y siempre volvían a ver en qué habían fallado. Y miren lo que dicen Romanos para finalizar. Nosotros ya tenemos un fundamento que es la palabra de Dios. Sobre ese fundamento hablaron los profetas, hablaron los apóstoles. Y aún sobre eso, los siervos que nos precedieron y nos enseñaron. ¿Quiénes somos para derribar lo que ya nos dio el Señor y empezar de cero? Sino que lo que tenemos que hacer es construir encima, como estamos aprendiendo ahora sobre Nehemías. Y en Romanos 8, desde el 16 en adelante dice, Romanos 6, el versículo 17. Empero, gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. La reunión de ayer fue una reunión de agradecimiento donde le dimos gracias al Señor de que a pesar de todo lo que somos y fuimos, como dice acá, siervos del pecado, en el momento en que se nos presentó esta sana doctrina, la obedecimos de corazón. Y el Señor con eso hizo tanto. Empezó con un hermano, empezó con una familia, y luego muchas familias que escucharon y aceptaron, y que se cumplió este versículo 17.
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia. Así que ahora, al contemplar los símbolos que representan la muerte del Señor en la cruz, podamos ver en ello también la cruz que nosotros tenemos que tomar y que el Señor nos está invitando a compartir, porque ese es el propósito también. Que el Señor nos bendiga y que podamos celebrar realmente esta cena con alegría, con gozo y, como dice acá, dando gracias a Dios. Vamos a darle lugar al pastor para que reparta los símbolos.